Buenas tardes, queridos radio oyentes. Ya en nuestra sexta tertulia, que hoy hemos tenido a bien titular como Historia de un centro, y es Luis Manzanares. Para ello contamos con tres invitados de lujo, como son doña Pepita Ortega, anterior directora y compañera mía. Buenas tardes. Don Ramón José Ordón, antiguo estudiante y concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Buenas tardes, Pedro. Y don José Miguel Rodríguez, antiguo estudiante e historiador, que nos va a enseñar pues unos trazos de lo que va a ser su artículo para el libro del 50 aniversario. Va a ser un tipo spoiler, pero bueno, pero así la gente se va a enganchar al libro antes que salga, ¿no? Entonces, en esta ocasión, lo que queríamos comentar es pues las primeras andanzas del centro. Ya hace más de 50 años, porque cuando celebramos el 50 aniversario es desde que es centro propio, pero comenzó varios años antes como centro adscrito a esa espera de Cartagena, ¿no? Y entonces, pues para ello, don José Miguel va a comenzar contándonos esos primeros inicios y posteriormente doña Pepita hablará pues de su época como, bueno, antes como profesora en el 75. En el 75, y como ahí pues, empezó esa andanza también con el equipo, como equipo directivo. Vaya. Y veremos pues voy a hacer como un pequeño spoiler otra vez, esa obra de cuando se cae parte del edificio que don Ramón José vivió en su carne, pues tuvo que dar clases en otro centro, y yo también sufrí porque vivía enfrente y vi toda la obra igual que Pepita. Sí, vaya. Bueno, pues don José Miguel puede comenzar. Buenas tardes, muchas gracias, Pedro, por lo de don. Buenas tardes, Pedro, buenas tardes, Pepita, buenas tardes, Ramón. Pues yo he sacado unas notas, como me dijiste, que era sobre la historia del centro y con motivo del aniversario, del 50 aniversario, pues he sacado unas noticas sobre ello. Los primeros pasos para la creación en Torre Pacheco de la sección delegada de segunda enseñanza del Instituto Isaac Peral de Cartagena se llevan a cabo a partir del 4 de marzo de 1963, en una sesión de pleno del Ayuntamiento en la cual don Antonio Fernández Gómez, el alcalde y jefe de correos, promovió y se terminó acordando por la Corporación Municipal solicitar de la Dirección General de Segunda Enseñanza la creación de una sección delegada del Instituto Isaac Peral de Cartagena en nuestra localidad. Esto demuestra un poco de adelanto del municipio y de nuestros regidores para, como digo, adelantarse a otros municipios vecinos. Se llevó a cabo también con las cooperativas de vivienda, las casas nuevas famosas, y en el año 63 ya se adelanta esta moción para que se cree la sección delegada del Instituto Isaac Peral de Cartagena en Torre Pacheco. El 11 de octubre de 1963 es presentado el proyecto ante la Corporación Municipal, presidida también por el alcalde, el anteproyecto del presupuesto extraordinario. Que podemos decir que el presupuesto, el anteproyecto estaba compuesto o figuraban 700 pesetas para confección del proyecto y aprobación y desarrollo del presupuesto, la adjudicación del terreno 40.000 pesetas, gastos imprevistos 5.000. En total, el presupuesto era de 45.700 pesetas. Los ingresos, y esto es curioso también, eran 35.700 pesetas de subvenciones de particulares, procedente de la enajenación de bienes patrimoniales, 10.000, esto correspondiente al ayuntamiento. En total, 45.700 pesetas. Se aprobó dicho proyecto y además hubo un ligero superávit. En cuanto a los gastos, la gratificación a personal para el presupuesto eran 700 pesetas, como hemos dicho, adquisición de terrenos 40.000 y gastos de imprevistos 5.000. Se aprobó el proyecto y el 7 de enero de 1964 se acuerda donar gratuitamente al Ministerio de Educación Nacional el terreno adquirido por compra a doña Visitación Gutiérrez, según escritura del 23 de diciembre
de ese mismo año, 1964. Figura en la escritura un trozo de tierra rústica, cereal secano, sito en el paraje de La Campana, superficie de una fanega, igual a 6.708 metros cuadrados. Linda por el norte con terrenos que destinan a calle, sur con terreno de Florencio Gómez Roche, este con el campo municipal de deportes y oeste con el camino del cementerio. La obra deberá ser realizada en un plazo de 5 años. El alcalde sigue siendo Antonio Fernández Gómez. En 1965, el 16 de julio, se habla en la Corporación Municipal sobre la posibilidad de adquirir un terreno propiedad de Anastasio Egea para abrir calle frente al nuevo edificio, para la sección delegada del instituto. Se estudia una calle de unos 12 metros de anchura, destinando 9 a calzada y 3 a aceras. El presupuesto total sería de 50.000 pesetas. Para adquirir 32.000 pesetas de 2.194 metros, 12.000 pesetas para los gastos del derribo de aljibe, 1.000 para los gastos de almendros que tenía este señor y 4.096 por la afección de dicha obra. Ya en el año 1966 hemos localizado un escrito en el libro de fiestas, de las fiestas patronales, de don Manuel Nicolás Caro, en octubre de 1966. Si queréis ahora después, o ahora os leo el escrito, en el que, lo leo ahora, donde dice el primer director del instituto: cuando se me invitó amablemente a escribir unas líneas en el programa de festejos, pensé que bien poco podría escribir, ya que mi condición de nuevo vecino de Torre Pacheco ni tan siquiera me había permitido ver un año los festejos. Únicamente podría felicitar a mis convecinos y desearles unas felices fiestas, pero existe una coincidencia con las fiestas. Comienza un nuevo curso en nuestra sección delegada, su segundo curso. Luego, el instituto como sección delegada comenzó en 1965. Esto me da pie, continúa el director de aquellos tiempos, para dirigirme a todos los padres de los alumnos bajo 2 aspectos: ofreciéndome a ellos incondicionalmente y recabando su colaboración. Bueno, el escrito continúa, luego si hacemos redacción para el libro se podrá leer. Y continuamos con otro episodio. En el 6 de abril de 1971 hay escritos de organismos públicos de la localidad de Torre Pacheco en petición de gestiones para conseguir la creación de un instituto propio, porque se teme que sea trasladado en 1971 o en el año siguiente a otra localidad cercana, muy probablemente San Javier. Lo cual también demuestra que los poderes del pueblo entonces y la gente interesada se movía en beneficio de la localidad. Bien, en todos los escritos se expresa una gran preocupación por determinados sectores de la población del municipio y de otros pueblos limítrofes sobre las noticias de la posible supresión de la sección delegada de enseñanza media, que durante más de 5 años viene funcionando en esta villa, lo cual causaría un daño irreparable entre la juventud del pueblo y de los pueblos colindantes. El alcalde manifiesta que ya el ayuntamiento, con fecha 7 de noviembre del pasado año, elevó a la Dirección General de Enseñanza Media escrito pidiendo la transformación de la sección delegada de enseñanza media en instituto propio. Continúa el alcalde manifestando que las noticias llegadas oficiosamente de la posible supresión de la sección delegada de enseñanza media y creación del instituto de enseñanza en otra localidad alertan a los padres de alumnos de toda la localidad y de los pueblos colindantes. En el año 1975 se consigue la transformación de la sección delegada de segunda enseñanza dependiente del Instituto Isaac Peral, el instituto propio. En esta sección delegada solo se podía cursar hasta cuarto de bachiller, teniendo que revalidarse los estudios en aquel instituto del Isaac Peral de Cartagena, logrando así la independencia del Instituto de Torre Pacheco y concediéndosele plena autonomía y facultándosele la posibilidad de cursar bachillerato completo en el nuevo Instituto de Torre Pacheco, de reciente creación. Se acordó, por lo tanto, elevar al excelentísimo gobernador civil de esta provincia
con el ruego de que se traslade al ilustrísimo señor director general de Enseñanza Media, transforme la sección delegada en instituto propio. En el año 1975, por lo tanto, se consigue la transformación de la sección delegada en instituto propio, siendo alcalde de Torre Pacheco don Juan Alcaraz. Y hasta aquí. Muy interesante. Ahí puede hablar Pepita Ortega porque ella vivió... Sí, en el 75 yo entré a trabajar en el 75 porque en el 74 era sección delegada y aunque me llamaron para entrar, pero como sobraba un profesor, o sea, había un profesor que no tenía trabajo en el Liceo Asperas, se vino aquí y aunque no era de francés, cogió la plaza que yo iba a ocupar. Entonces yo entré en el 75 y ya en el 75 vino una directora de Murcia, Gemma López Vélez, y entonces ahí ya pues estábamos en lo que es ahora la parte vieja. Teníamos allí la sala de profesores y eso era muy muy poco, pero el trabajo era fenomenal, nos llevábamos muy bien, la gente venía sin prisa, estaba aquí si tenía que estar, porque teníamos clase mañana y tarde. Entonces los claustros teníamos que hacer los sábados por la mañana. Y lo que pasa es que aquí venía muchísima gente de los Martínez del Puerto, de San Pedro, de los Alcázares, de San Javier, de todos los alrededores, porque no había en La Palma, no había en ningún sitio instituto. Y el ambiente era bueno, la gente, los alumnos eran también muy buena gente. Y en el 75 hubo varios... Yo entré otra vez de 80 a 81, yo fui jefa de estudio con uno que vino, Carlos Chamón, que vino de Cartagena, y luego fui vicedirectora con Mercedes Navarro. Mercedes Navarro se fue en el 88, en el 87, y yo entré directora del 88 al 91. Junio del 88, septiembre del 88, se cae el techo del instituto. Se cae el techo y vinieron varios, porque pensaron que se podía arreglar. Pero vinieron varios arquitectos y ninguno se atrevió a dar un visto bueno como que podíamos entrar a dar clase. Entonces se decidió construir uno nuevo. Se dejó la parte que queda y el resto pues nuevo, y lo inauguramos en el 91, que fue cuando yo me dejé la dirección. Porque había tenido tantos problemas que ya tenía ganas de relajarme. Entonces, dando clase me relajaba. No, el inspector que había en aquel momento, también me dieron la dirección del Instituto de San Javier, porque no había nadie que se hiciera cargo, y estábamos con los dos. Y entonces cuando yo le dije que me dejaba la dirección, dice, yo no conocía a nadie que haya tenido tantos problemas como tú en los años que llevas, y ahora que está el centro nuevo y todo sin problemas te lo dejas. Digo, sí, tengo ganas de ser profesora de a pie y se finí. Y he estado aquí hasta el 2011. Y muy bien. Y aquí estos señores que están a mi izquierda pues han sido alumnos míos, y tú pues, también eras alumno aquí. Aquí don Ramón Otón, que me parece que estaba también cuando se cayó el centro, ¿no? Sí. Todo el mundo protestando porque teníamos clases por las tardes, nos teníamos que dividir, teníamos que irnos al Gerardo, otro grupo fue al Rosario. ¿A ti dónde te tocó? Yo iba al Gerardo por las tardes. Iba al Gerardo por las tardes y nada, pues andando. O sea, tú que vivimos aquí al lado, unos pasillos más para allá. No era tampoco ningún inconveniente, la verdad que... Sí, lo que pasa es que los ánimos estaban regulares. Había profesores que, claro, venían por la tarde y no les gustaba el horario, pero yo tenía que estar mañana y tarde porque la secretaría funcionaba por la mañana. Y luego también, en ese periodo de tiempo, lo que ahora se llama el Manuel Tarra Escribano fue sección delegada nuestra, ¿no? Claro, es que resulta que... Claro, sí, claro, porque en ese momento dijeron que no tenían ningún director más cercano, y entonces la más cercana era yo. Y yo le dije, pero es que yo estoy ahora mismo en 2 centros, porque aquí había que llevar contabilidad del centro, de la que quedaba,
y contabilidad y darle su parte a los otros centros que estábamos ocupando. Digo, va a ser mucho trabajo para los secretarios que tenemos. Que yo me acuerdo de José Luis, se tenía que ir a San Javier a hacer las matrículas y todo eso, hasta que nos pusieron una secretaria, claro. Para llevar la contabilidad allí. Es que yo creo recordar por alguna actividad deportiva que hicimos, yo entré en el 76 o por ahí al instituto, y los institutos que había más cercanos era el Palmar y el Loreto. ¿Puede ser el Loreto? Sí, el Loreto vino aquí cuando esto empezó de instituto en el 75, de las fotos que te he enseñado, estaba Miguel Romero, que ya no está, De San Javier. que vino de San Javier y era profesor de física y química. Y también había gente que había estado en la sección delegada, que era Manuel Vilches, que era meteorólogo de la Marina, y vino aquí a dar clases. Me acuerdo de él. A mí no me dio, pero sí daba cuando yo estaba. Y antes de entrar yo también estuvo María Luisa Meroño, la de la farmacia. Estuvo aquí dando clases de química. Yo no estaba, fue antes de entrar yo. En la sección delegada. Sí. Y Moncho también. Y mi marido estuvo de profesor de gimnasia. Pues había los institutos más cercanos, era Torre Pacheco, el Loreto y el Palmar, porque llegasteis a hacer un triangular deportivo entre el Palmar, que recuerdo las chicas animando con pompones y eso, y había un equipo, yo creo que era el Palmar, que venían todos de amarillo. El de San Javier, el Loreto, que venía luego que ha sido un gran jugador de fupito, Herrera, que ha jugado con chicos de aquí de Pacheco, con Juan Pedro Soto, que ya no está con nosotros, con Paquito, con José Alfredo Arce, Herrera, que ha sido municipal en San Javier, y ese era el líder en balonmano de los de San Javier, igual que el líder, podríamos decir, de nuestros de balonmano, aunque estaba Carrasco de los Alcáceres, pues era Pedro Alfonso Garri, alto, y ahí hubo una gran animación en ese certamen deportivo, claro, en un triangular. Claro, porque aquí venía gente de muchísimos sitios. Yo recuerdo un compañero que venía en moto de Avileses. Claro, de Avileses, de los infiernos. Vamos, yo me acuerdo que yo tenía gente de los infiernos, que yo no había oído eso en la vida. Y ni sabía que existía, y había gente de los infiernos, que ahora está, no sé si es de profesor de universidad, me dijeron, de filosofía o de algo de eso. O sea que... Sí, venían 3 autobuses de la Inmaculada, por cierto, de la empresa de San Pedro, San Javier y los Alcáceres. Mañana y tarde, porque el horario era de 9 a 1:30, con media hora de recreo, y de 4 a 7 de la tarde. Tela marinera, mete tú eso ahora en la ESO. Sí. Mete tú eso ahora en la ESO. Sí. Pero sí que habría abandono escolar. Por la mañana, lo que no me acuerdo cuando pusimos solo el por la mañana. Yo sé que estuve dando clase mañana y tarde, que era agobiante. Era solo mañana, ¿verdad? Sí. En mi época recuerdo que éramos unos 1.200 alumnos, porque venían de Roldán, claro, de Alubujón. La verdad es que eso enriquecía mucho, ¿eh? En nuestra época, o en mi época, venía gente de los Alcázares, Potostrecho, La Palma. Pues era conocer, ¿no? Abrirte un poco el mundo. Venías del colegio, que conocías a la gente de tu barrio. Yo venía del colegio del Rosario, de Fonte, y ahí conocía a la gente de mi barrio y nada más. Y aquí ya pues te abrías un poco más, ¿no? A conocer a esa gente de fuera que la verdad es que a mí sí me gustaba, ¿no? Me gustaba principalmente porque yo estaba al lado, ¿no? Los que venían en autobús les gustaría menos, que tenían que levantarse antes, y esa media hora más de ir tanto de ida como de vuelta, pues al final es parte de tu vida, pero a mí sí me enriquecía mucho el conocer gente de fuera. Luego ibas a las fiestas populares, por tanto de los Alcázares, como Potostrecho, La Palma, pues ibas conociendo gente de otros sitios, que eso ahora, pues bueno, con las posibilidades que se ha dado y tantos centros educativos que hay al respecto, pues bueno, ya tiene, Potostrecho tiene, de La Palma, los Alcázares tiene también. Entonces, los Martínez del Puerto también venían. En La Palma hay una directora de aquí, antigua alumna de aquí. En La Palma no sé quién era directora. Me parece que no era de Castora. Sí, puede ser. Me han dicho que está allí de directora. No me acuerdo. Sí, yo recuerdo, como dices tú, el conocer chicos y chicas de los Alcáceres, de San Javier. Me acuerdo el nombre de Amalia Peñalver, de San Pedro del Pinatar. ¿Cuándo íbamos a tener contacto nosotros con
con los chicos de 14, 15 La que, años. la que estuvo aquí de San Pedro del Pinatar, que ahora está de profesora de francés, estuvo aquí también de profesora después. Fue alumna mía, ¿Monse? no, en Carna Palacio. En Carna Ah, claro, estuvo aquí sí. como alumna mía, luego hizo francés y ahora está de profesora de francés ahí en En San Javier, creo en que San está. Javier, Ha sido compañera mía también. sí. Y luego, sí, cierto. ¿Qué memoria tenéis para los nombres? Para algunas cosas. Estamos ya con una cierta edad. Yo me Pepita, costaría ahora mismo recordar los profesores. la memoria que larga tenía. la tenemos bien, la memoria inmediata, lo que hemos hecho hace unos momentos antes de entrar aquí, a lo mejor no. Yo de momento tengo memoria. No, yo también. Dios quiera me Todo dure de mucho. madera. Yo me acuerdo No, pero también- sí, y además el otro día en la cena vi a cantidad de gente, justo a la sobrina de Miguel Romero, vino a verme con uno de Pacheco, con Agustín, que Agustín sí lo veo de vez en cuando, y vino con ella porque ella quería saludarme, y claro, yo no lo hubiera conocido. Sé que estaba ella y su hermana Monse, estaban las dos en mi Monse, clase, sí, Monse claro. y la hermana, que eran de San Pedro. Sí. Y yo cuando me dijo soy Monse, digo, ya sé quién eres, digo, tú tenías una hermana, o sea, tú tenías una hermana llamada Monse, y dice, sí. Digo, ¿y tu tío? Dice, ha fallecido, bueno. Y la muchacha quería venir a saludarme, y luego otras que tampoco había visto hacía mucho tiempo, de los Alcázares, de un montón de sitios. Porque eran sobrinas de Miguel Romero. Sí, Monse y la otra no me acuerdo, la que fue a saludarme no me acuerdo. Pero vamos, yo volví a ver a mucha gente que no había visto en mucho tiempo. Sí, fue muy emotivo Sí, sí. porque éramos 510 personas las que nos dimos fin de ahí. Y yo, por ejemplo, muchos, como luego fuiste compañeros míos, pues tiene contacto. Pero desde el 96 yo no me había vuelto a ver a Claro. Rafa Rubio y lo vi ahí. Así es, desde el Vino 96, Rafa Rubio y sí, yo no lo vi. Pues vino Rafa Rubio. Madre Está igual. mía. Está Pues a mí se me escapó un montón igual, de gente. Igual, pero con un pendiente. Pues, digamos. no me digas. Sí, yo digo, mira que Pues a mí más el otro eso. día me preguntó una antigua alumna, dice, ¿vino Rafa Rubio? Sí, pues sí, Digo, pues yo no lo vi. Ah, pues no vi a mucha vino y gente. dijo que en junio se jubila. Y Dionisio Yo también vi se a jubila en junio. Aurelio, a María Ángeles, Sí. ¿a quién más? Estaba también Espinosa. A Espinosa también lo vi, Sí. pero a Rafa no, y que Rafa había tenido ya mucha relación aquí, pero no lo vi. Rafa lo vi, hombre. Y el otro día precisamente me preguntaron si había venido, digo, Desde el 96 no lo había visto. Cuando me Muchas sorprendió matemáticas. Vaya cifra de Pues, números. sorprendido. Vaya cifras de números. Vaya Pues yo cifras de recuerdo, números. bueno, yo creo que todo el mundo recuerda la etapa del instituto como una de las etapas más felices de su vida, pero en aquellos años del 75, 76 al 80, como era la transición, el comienzo de como un cambio de revolución un poco en el pueblo. Yo recuerdo un desfile que hicimos con Luis Faz, Pepita. sí, con Luisfa fue cuando nos fuimos de excursión, que os portasteis también, ¿os acordáis? 2 autobuses de 90 alumnos. Laboratorio. 2 autobuses, 90 alumnos en los que nos teníamos que dividir en varios hoteles. ¿En Andalucía? Sí. Y por la noche me llamaban De acuerdo. los porteros Sí, pero para decirme sus niños son niños. a las 2 de la mañana. Sí. Que Sus niños están liándola por ahí. venía tu marido también. Venía mi marido porque hacía falta profesores. Yo ahí me acuerdo Y de como José- no había, me dijo el director, dile a tu marido si quiere ir, porque con 2 autobuses no tenemos profesores para tanta gente. Y se vino. Y tuvimos que poner en ristre más de uno. Y además hay Y sacarlos de las habitaciones y demás. Éramos muchos porque éramos 2 cursos juntos. Yo te digo que eran 90 alumnos, eran 2 autobuses. Era más de los 2 mayores, o sea, los mayores. Sí. Oh, menuda. Ahí José Antonio Olmo, el gafas, que en Ay, paz sí, descanse, pobrete. que tenía un sentido del humor tremendo. Recuerdo Iba que- con Pruden. Sí, Era, Sí, era sí, pareja sí. con Pruden, Sí, que cierto. murió la pobre, sí. cierto. Pues yo recuerdo ahí, los autobuses eran 2 autobuses. Lo que 2 daban. autobuses, ya te digo. Se liaron en una redonda a dar una vuelta, no salían, a dar una vuelta y empieza el tío a decir, a cantar, otra. Tenía un sentido del humor. Allí, magnífico. una noche a las 2 de la mañana, me parece que fue en Granada, yo me levanté y fui entrando hasta en los aseos y dije, si hay alguien que no se pueda ver, que se esconda porque voy a entrar. Aquí tiene que entrar cada uno, se tiene que ir todo el mundo a su habitación. Y ya a las 2 de la mañana le dije a... había uno sentado en un patio interior que había. Y les dije, el portero va a subir y no va a subir de buena manera. Iros cada uno a vuestra habitación. Nosotros no estamos haciendo nada, estamos solo hablando.
Bueno, pues digo, mira, yo me voy a mi habitación, me voy a tomar una pastilla para dolor de cabeza y me voy a acostar. Y no quiero saber más nada ni de mis niños ni de nadie. Bueno, pues justo cuando yo me iba a mi habitación, porque además apagó la luz el buen señor. Y aquel hotel tenía muchas escaleras. Si tuviera, yo decía, encenderme una luz si alguien lleva algún mechero o algo, porque no veía. Metía gente en su habitación, menos esos que se quedaron en el patio interior. Pues a todo esto iba a decir que no estaba haciendo nada. Y no subió con una garrota. El portero. Fue a darle a alguien. Y todos los que estaban allí, cada uno, estaba el Gafas, estaba Brude, cada uno se fueron diseminando, cada uno a su habitación. Y al día siguiente le dije al del hotel, oiga, mire usted, no me parece razonable que este señor me llamara cada 5 minutos, porque esto se pone que un centro es un hotel para estudiantes, porque él me lo dijo eso. Digo, con lo cual no están molestando a otra gente. Dice, no le hago este caso, es que él es así. Digo, sí, digo, pero me da la noche. Digo, me da la noche y encima fue a darle con una garrota a los críos. O sea, que esa fue... Y había quien cruzó el paso de peatones haciéndose el minusválido. Y la gente tenía que parar y lo llevaban cogido de la mano, cruzando el paso de peatones, haciéndose el minusválido. Y luego le sacaban el dinero a los choferes jugando al póker. Anda. Sí, Anda, sí, que señor. anda. Hubo uno que dijo, estos discos, cuando nos veníamos ya, dijo, que sepáis que estos discos lo he comprado gracias a vuestra buena voluntad de darme el dinero en el póker. Sí, señor, uno de aquí de Pacheco. Sí, sí. No voy a decir quién es. No, Pero si me oye lo sabrá. Se queda ahí. Sí. Si me oye lo sabrá. O sea que En el hubo... anonimato. Luego a mí, ese fue en el viaje de Andalucía. Luego yo no sé cómo me quedaron ánimos para hacer otro viaje. Bueno, aparte de todos los intercambios que hice con Francia, que hice un montón. Pero luego nos fuimos a Salamanca. ¿Tú te viniste? Sí, También. ahí fui también. Ahí. Te Y ahí me verías poca, ¿eh? sacasteis, Se rompió el cristal. me de los pusisteis de dos. voluntaria en un pub Se rompió. que fuimos todos. Y de pronto dijeron, Pepita Ortega se presenta voluntaria para un concurso. Y yo digo, ¿avise vosotros? Y dice, sí. Y tuve que subir al escenario a hacer un concurso. Me hacían preguntas de cultura general. Y yo pues, iba contestando. Pero tú tirabas para adelante. Yo, claro, ¿qué iba a hacer? Si ya me habían Claro. estaba allí en Ahí medio. venía ¿de qué Juan estaba? Vicente, Juan Ahí venía Juan que Vicente. fuimos a Salamanca porque él era de Salamanca y recuerdo que en Valladolid no había... Y el hotel. Que a la primera noche, a la segunda noche de llegar, me dijo, fue a mi habitación, llama, digo, ¿qué vas a decir? Prepara la maleta, mañana nos vamos para Pacheco. Yo no sé lo que pasó, no me contó lo que pasó. Sí, sí, lo que solía pasar. Pero yo recuerdo hacer al menos dos viajes en 4 años. Eran momentos, años muy Yo sé que activos con de la vosotros gente. me fui 2 veces. 2 veces. Yo recuerdo esas 2, o quizá una más, 3. Y se hacían festivales en el Capri para recaudar dinero Claro. para los viajes de estudio. Y ahí empezó una cierta actividad. Juan Roscánovas, Pedro Saura, Tano Fuentes, Pedro Alfonso Tolo, Tomás Ross, Antonio Sí, Vera. alguno de ellos que fue el tiró espuma de esa, de incendio. Llamaba a las habitaciones y tiraba espuma. Ah, A un hotel que fuimos de... Estás contando muchas cosas malas, Pepita, Sí, ¿eh? sí, Estás si no contando... teníamos idea ahora. Esos son- vamos, La idea era nuevas generaciones que contar tomen anécdotas, idea. pero no irnos tanto Pero aparte por también ese camino. Yo recuerdo épocas parecidas, bueno, bastante posterior, pero eran viajes de estudio en los que se podía cortar el humo en el autobús, que era niebla. Iba todo el mundo Sí. fumando, ¿te acuerdas? Aquí lo que pasa... Profesores y alumnos. Aquí lo que pasa es que lo que se hacía muy bien eran las fiestas de Santo Tomás. Eso sí. Los críos tenían una Que inventiva. hacemos en acuario, luego festival. Eran unos festivales buenísimos. Ah, sí, sí. Hacían unas representaciones, unas imitaciones, pero bien hechas, no de mal gusto. Mm. O sea, a mí me imitaron igual que a todo el mundo, pero te imitaban bien y te daban Oscar Sí, daban a tu premios. trabajo. Y entonces, pues, a mí me daban el Oscar, yo qué sé, una película francesa o cualquier cosa de esas. Y lo hacían ellos. Sí. ¿no? Y eso estaba muy bien hecho. A Las mí fiestas me de to- Santo Tomás eran sí. buenísimas. Y eso empezó... Y con buen gusto, ¿eh? Sí, sí, y sin mala educación. Sí, sí, Eso sí. empezó en la Y fiesta... con respeto. En el desfile ese de Santo Tomás con Luis Faz, vestido de moro, que salió en nuestra promoción, nuestro curso, y luego en las imitaciones, que salían, pues eso, Tolo, Antonio Vera... No, pero lo hacían muy Tano. Sí, a mí me tocó imitar a Gabriel Pardo, profesor de Historia del Arte, en COU, Gabriel Pardo de San Sí, Javier. sí, sí.
Y sí, De hicimos historia. imitaciones y luego también, es que era muy creativo, era un Pero año es muy que estaban creativo. bien hechos, la gente se disfrazaba bien. Yo me acuerdo que hasta mi hijo, que para eso es muy serio, mi hijo Ramón, un año salió, que yo cuando lo vi digo, si es mi hijo, me quedé, porque hicieron una imitación de un grupo musical. Ah, sí, Y fue porque claro, es estupendo. que hubo 2 o 3 promociones muy buenas. Estaba la promoción de Tano, Pedro Alfonso, Pedro Saura, Juan Ros, Tolo, Tomás Ros, ese Sí, grupo. El año siguiente venía el de Paco Gómez, el sí. Lute, Mm. Antonio Izquierdo el Chuli y otro, Juanjo López, esos compañeros. Y el siguiente, el de Leandro, Paco Cánovas. Mm. O sea, hubo ahí 3 o 4 cursos que eran todos artistas. Sí, sí, no, además que lo hacían, ya te digo, en una fiesta con o sea, con buen humor, con respeto. Sí, O sea, tú no te podías molestar porque te imitaran porque lo hacían bien y lo hacían con respeto y sin no metiéndose con los defectos de la gente o con algún tic que puedas tener, sino una cosa bien hecha y estaba muy bien la fiesta. Yo me acuerdo que luego la celebrábamos en el Capri, de invierno. sí, en Sí, ese que hay enfrente sí. del Rosario, bueno, que ya no está, pero ahí se celebraban las Que fiestas. el Capri empezó como, antes de ser una sala de fiesta que promovió Mariano del Acuario, junto a los Jiménez, era un almacén de cebada. ¿Así? No, leche. Un almacén, eso me enteré el otro día, almacén de cebada o de melones, o primero cebada y luego melones. Hasta que Mariano habla con Victoriano Jiménez y montan pues lo que sería la primera sala de fiestas del pueblo, pero El en tipo de un discoteca. almacén de melones. Pues aquello estaba muy bien. Mm. Ahí ya te digo, ahí las fiestas de Santo Tomás siempre se celebraban allí. Sí, nosotros, yo sí recuerdo las fiestas estas de Capri, que para los que éramos menores de edad, pues, Sí. era pues, nuestra primera salida, ¿no? Aparte que vivimos la época esa dorada, que podemos decir que pillamos la calle El Ritmo, ¿no? Los recreativos, que teníamos todo eso y nuestro instituto, todo en un Pero era buen radio ambiente. súper Sí, muy sí. bueno, muy Buen bueno, ambiente. Muy sinceramente. Esos 3 ambientes que estamos hablando, la calle El Ritmo, Capri recreativo y tu instituto al lado, pues la verdad es que pasabas el día entero aquí en el pueblo, e incluso venía gente de fuera, venía mucha gente de Los fuera alumnos, ¿no? Que venían a esta para- zona y yo creo que lo que ya comentábamos antes también, ¿no? De toda esa gente de los alrededores, de pedanías cercanas, pues que venían aquí y había un ambiente muy, Aquí muy, venía muy gente bueno. hasta de Cartagena. Sí, al sí, Capri. Claro. sí. Y ahí, hablando de viajes, Ramón, en esa época era cuando tú y tu hermano, Pedro Garó, hicisteis mucho intercambio en Francia, Sí, ¿no? sí. Hicisteis No, varios- fue de verano, fue- ¿no? fue en verano. Sí, Eran bueno, becas. Eran becas. Becas de verano. Eso, la verdad que fue una época. Tuvisteis mucha suerte, ¿eh? Sí. Porque Que son experiencias muy, muy enriquecedoras. Eso había unos requisitos que primero Sí, tenías, sí, tenías primero que tenías que ser ser- becario, Sí, tenías sí. que ser un concesionario de beca pues, para el tema de estudios y luego por el expediente académico, Dar una media. pues a nivel nacional daban ese tipo de becas que al final era el Ministerio Español con el Ministerio Francés. Y nosotros nos íbamos allí con todo pagado a una casa de foráneos, allí de familias francesas que eran seleccionadas también para poder albergar a personas españolas, igual que otros venían aquí a España. Y allí ibas a estudiar, ¿eh? Allí tú entrabas, el primer día te hacían un examen Sí, yo me y te acuerdo. hacían otro al final, porque si no habías mejorado tu nivel, al año siguiente no te enviaban. Si ibas ya a pasear los libros, pues nada. No me ya acuerdo te- yo cómo me enteré yo de esas becas. Me enteré por alguien de Murcia que me lo dijo. Entonces, como yo tenía varios que teníais becas y teníais buenas notas, pues dije, lo vamos a intentar. Y tuvimos una suerte porque Sí, los sí, fue pedimos y nos mi- dieron muchos Mi años. hermano Juan Isidro, fui yo ¿Quién también. fue 2 veces? ¿Tú o tu hermano? Los dos. Yo Los fui dos 2 veces fuisteis 2 también. veces. Sí. Pero eso, tenías que tener beca y tener una media. Pero es que estaban muy bien organizados, las casas eran revisadas a conciencia y si alguna, porque ellos los tenían que llevar los fines de semana por ahí. Yo y había, hacer muchas yo cosas. la verdad tuve mucha suerte con las familias de acogida que tuve, ¿no? Pero que en casos que escuchaba de alguien Sí, que lo había cambiaban. algún problema, lo cambiaban, Sí, ¿eh? sí, Lo o sea, sacaban. aquello era una Y al organización. revés también, si te tocaba un españolito problemático, lo mandaban de vuelta, lo mandaban para Sí, acá. sí, aquello estaba muy bien Y organizado. allí- sí, además, que te hacían firmar a los padres un contrato que si había algún problema y tal, se deportaba, o sea, lo mandaban a España Mandaban. con coste a la familia Ya de estamos origen. hablando de una época que no existía aún la Unión Europea.
No. De hecho, tenemos que Entonces, hacer tú hasta ibas el un cambio de par de granjeros moneda y pasando todo. por Claro, Hacía- sí. cambiaban No, ya no es tan francos. fácil como ahora. Uno de los viajes para allá, recuerdo que nos pilló la huelga esta de camioneros y tardamos más de 24 horas en llegar a... Ese caso fue a Toulouse, íbamos a Toulouse y tardamos más de 24 horas en llegar y imagínate, no había los móviles que Además, había ahora y... hacíais el viaje a Murcia, ¿no? O salíais Sí, de Murcia. salíamos desde Murcia, allí es donde nos concentrábamos todos los que íbamos a eso y en autobús para allá, hasta el destino y ya cuando llegaba allí pues te decían tú con ese, tú con este, tú con este Sí. Tu familia. y empezaba a hablar francés. Yo recuerdo que estuve el primer año pues casi 15 días tomando café olé porque yo no sabía pedir un colacao. Digo, ¿cómo le pido yo a esta mujer un colacao? ¿Cómo pido yo un colacao? Y estuve tomando café olé cuando no me gustaba el café. Y ya cuando aprendí el chocolate, pues ya aprendí. Yo dijiste café olé. Pude tomar Nunca, ya ¿no? café con esto. Pero no sé, yo no sé si seguirá eso o la habrán quitado, no lo sé. Sé que estuvo muchos años. Nosotros aquí lo tuvimos muchos años. La gente que tenía becas, lo que pasa es que luego ya las becas yo creo que no se daban tantas, no lo sé. Ahora mismo ya con tanto... Luego empezó el convenio, luego el Claro. Erasmus y ya han ido supliendo. Vosotros seguís teniendo Erasmus Sí. con Alemania, ¿no? No, con Alemania, Italia, Portugal, estamos con varios. Este año también con Eslovaquia, tenemos varios puntos. Además, somos centro acreditados hasta 2027. Oh, mira qué bien. Porque ahora es que lo dan por cada tantos años. Entonces, cuando se cumpla ese plazo, hay que renovar todo otra vez y si te lo dan, tienes para otros tantos años. Bueno. Y llegado a este punto, se me ocurre lanzar una pregunta, a ver qué da, porque sí, pues estamos hablando de hace ya más de 50 años, cuando se construye el centro, cuando se licitan los terrenos, todo, ¿no? Y cómo ahí ya se iban hablando de plazas y se cumplían. Pero hoy día, que hay tanta técnica y tan modernos que somos, ¿costaría más o costaría menos que entonces? Costaría más, digo, en tiempo, en burocracia. Yo creo que ahora mismo iríamos hasta más lentos que entonces, ¿no? Porque entonces, como bien decía José Miguel, se juntaban el sindicato agrario y los del grupo tal y hacían presión, pero ahora mismo costaría más, ¿o no? Yo me ¿Qué acuerdo que creéis? nosotros tuvimos, cuando el centro tardaron en empezar, porque claro, aquí la gente tenía mucha prisa porque estábamos en dos centros, y tardaron en empezar la obra y yo llamaba a Murcia y me dijeron que sí, y luego me fui a Murcia y me dijeron, no, es que falta un trozo, y entonces me vine, hablé con Pedro Jiménez y con Manolo, y luego era que el rojo le faltaba un trozo, que era el trozo que quedaba al lado de la valla, quedaba ahí un trozo que en el momento que vendiera ese trozo ya se empezaba. Y así fue, se empezó la obra enseguida. Pero que hoy día quizá habría Si es que ahora como hay tanto con papeleo para más- todo, más hasta para una burocracia, ¿no? casa y para una reforma. Bueno, tú lo sabes, a mí me ha que el llamado urbanismo- mucho la atención cuando he visto el presupuesto que ha manejado aquí José Miguel, Claro. ¿no? de 700 euros, lo que es pues principalmente el proyecto, 700 pesetas. Hoy en día el coste nada más que el de ejecución de un proyecto y redacción de proyectos y solicitud de permiso, la verdad que el coste ya no es, extrapolando incluso a esos años, es muy superior, ¿no? Pero aparte del coste económico, el De tiempo. Sí, ¿no? claro. A ver, El tiempo es largo. lo que has comentado, Pepita, por ejemplo, si el terreno no es propiedad de quien va a ejecutar ese órgano administrativo, pues es inviable, ¿no? Hasta que no sea, tú no puedes ejecutar ninguna obra en un terreno que no sea propiedad municipal o de Claro, la no es consejería o lo demás. compró el municipio. Luego la ejecución de todo eso, fíjate, hay hasta una inversión privada, ¿no? Subvenciones de particulares para el presupuesto. Pues hasta eso sería una problemática. El aceptar financiación que no Privada. venga directamente de fondos municipales o de la comunidad autónoma o del ministerio, pues también es una problemática. Pues puede entrar que si hay algo de El crowdfunding que llaman ahora, ¿no? ¿no? de algo escondido por ahí, ¿no? Voy a dar dinero para que a mi hijo lo meta el primero en el instituto. Los plazos son más lentos, aunque la construcción es más rápida, hay mucha más maquinaria, la verdad que se ha avanzado mucho en esa materia, pero yo creo que lo vemos en el día a día, ¿no? Ciertas viviendas que dices, ¿cómo se tarda tanto en esto? En carreteras, que se eterniza.
infraestructuras que se tarda mucho en llevar a cabo. Es triste pero cierto que se demora más y los costes, pues bueno, los costes de la vida, pues todos vamos al supermercado y compramos y vemos cómo se ha encarecido todo. Es curioso, pero en época de dictadura, pero aquí la gente tiraba para adelante. Pero además los ciertos poderes o familias representativas del municipio, del pueblo, Los poderes fácticos, como se suele decir, ¿no? pero que tiraban para adelante, o sea, para adelantarse a otros municipios de los alrededores. O sea, hemos visto antes que de 50.000 o 45.700 pesetas, 35.700 son de propiedad privada, son los que aportan el dinero. Y el ayuntamiento 10.000 pesetas, solo 10.000 pesetas. Cuando hay miedo a que, eso es una característica de un poco de este pueblo, además está de determinado cierto tiempo. Luego hay otros ayuntamientos de la comarca que quizás nos han adelantado, nos han pasado, pero en esta época era la capacidad de iniciativa y de conseguir el logro, tú fíjate, financiación sobre todo privada. Y luego pasa con las construcciones de las viviendas también. Las cooperativas, ahora que hay tanto problema sobre las viviendas y demás, sobre el año 58 que se crea la primera cooperativa de las casas nuevas del barrio del Rosario, eso pertenece a dos señoras de Murcia, una de la familia Casarins y la otra de la familia Muriel, me parece, viudas, ambas. No quieren vender y el ayuntamiento por decreto 33 expropia, en la dictadura, por necesidad social, para hacer 120 viviendas y tiran para adelante. Va a los tribunales y demás, pero no le dan la razón a las señoras, se les paga su dinero, tampoco mucho, y se hacen las primeras cooperativas de viviendas para 120 familias en Torre Pacheco. Luego vendría la de Francisco Franco y luego la misma cooperativa Francisco Franco hace las de San José Obrero y la de las casas del Gabino, pero todo esto durante la dictadura, o sea, tiraban para adelante y en esto del instituto es curioso, es curioso. Ponemos el dinero nosotros, el ayuntamiento puso de casi 50.000 pesetas, puso 10.000, porque veían venir el tema. Claro, a mí cuando me comentaste, cuando diste unas cuantas pistas de que era sobre qué iba el artículo, me llamó mucho la atención eso. En cómo la iniciativa privada tiró para adelante, Sí. ¿no? Y las asociaciones de entonces. Sí, la gente poderosa de entonces. Poderes fácticos o como queramos llamarlos. De hecho, cuando se tiene el miedo, el temor de que se vaya a San Javier, en 1971 hay un dato, porque como me dijiste de historia, pues yo he tomado unas notas de historia. 1906 de abril de 1971, por el secretario de orden del alcalde, se dio lectura íntegra a escritos que se dirigen a este ayuntamiento. Los siguientes organismos y entidades públicas. 1971, finales de la dictadura. Consejo Local del Movimiento, Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, Asociación Municipal de Padres de Familia, solo padres, claro, y Protección Escolar y Delegación Comarcal de Sindicatos, es decir, los poderes más representativos de la dictadura. Aunque los últimos años de la dictadura tampoco es que fuera una dictadura fuerte, ¿no? Pero los que mandaban aquí se movilizan ante el temor de que el instituto sea trasladado a San Javier. Pero luego también en los institutos, aquí por ejemplo en Pacheco, yo es lo único que puedo opinar porque no he ido a ningún sitio. Aquí los padres siempre han participado. Yo desde que empecé, los padres siempre han apoyado mucho a los profesores. Yo como estaba, con el hecho de que vivía aquí, pues siempre estaba en el consejo escolar, que antes se llamaba otra cosa. Pero había muchos padres de Las Palmas, que yo los conozco y me da mucha alegría cuando los veo porque siempre tuve mucha relación con ellos. Se preocupaban mucho de los hijos, venían a las reuniones, o sea que han sido gente que ha participado mucho en la educación de sus hijos. Y eso se notaba en los críos también, claro. Sí, hoy día, por ejemplo, no es una AMPA tan numerosa, bueno, nunca fue excesivamente numerosa, pero sigue siendo con mucho poder, es muy participativa y tiene mucha iniciativa. Yo entonces sí, los padres... Continúa. Si los días me dieron recuerdos de una de La Palma que estuvo aquí, madre de un alumno, y estuvo aquí, eso, en los consejos escolares que entonces había. Y la verdad es que a ellos les gustaba cuando los intercambios fueran, la primera vez que nos fuimos de intercambio había casi 40 alumnos.
Y esos tenían que venir a casas de aquí, de la gente, y entonces para eso tienes que saber lo que hay y siempre han participado bien la gente de aquí. Luego en aquella época, por lo que decías tú de los festivales, había gente muy creativa y además es que fueron unos años de mucha creación así, inventiva, interpretativa, saliendo de, pues eso, de la época de la transición, el pueblo despertaba, ese desfile que hoy hemos dicho de Luisfa, y Juan Roscanoa, bueno, llegamos a hacer los Claro, festivales, hizo cuadros. cuadros Coros que para están, centro, e hizo mira, parodias, ¿cómo se llama? Caricaturas. Sí. Caricaturas de los profesores, de Ángelo Ter Estíbaliz, del profesor de dibujo que era valenciano, que vivía en Valencia. Sí. No me acuerdo ahora mismo el nombre. Bueno, Falló caricaturas falló de un los nombre, profesores Javi. a su manera, Juan dibujaba muy rápido y muy bien. Está también uno de Toledo de ciencias, del pueblo este que hacen los azulejos en Toledo, que fuimos a su boda. No, de Esta- Castellón. De Castellón era Ángelo Ter Ángelo Estíbaliz. Ter. Ángelo Y Ter. luego había otro que venía de Toledo. Y fuimos a la boda gente de Pacheco incluso. Pues se creaba mucho, sí, y además esas caricaturas se vendían, se pegaban en las carpetas, y yo estaba buscando, no he encontrado ninguna, pero hasta no hace mucho tenía alguna, y se vendían y iban en las carpetas, o sea, para sacar dinero para los viajes de estudio. Sí, abajo Creatividad. hay varios cuadros que ahora cuando bajemos te diré cuáles son, que son pintados por Juan Ross, Por Juan Rossi. cuando era alumno. Fíjate. Está muy bien. Otros fueron hechos en tiempo de fruto con los alumnos, Sí, los que yo tengo en mi casa. que también habló con Pedro Jiménez, alcalde entonces, para convencerlo, y entonces el ayuntamiento le compró las maderas y las pinturas para que los alumnos hicieran cuadros para los centros cívicos del municipio, Claro. la Casa de la Juventud de varias pedanías, o sea que muy bien. Todo bien. Sí, sí. Muy bien. Bueno, Pues muchas gracias por vuestra asistencia. Si tenéis alguna duda o queréis Nada. alguna propuesta para próximos programas, Nada, pues podéis A decirla. seguir haciendo programas. Claro. agradecerte Seguiremos. la iniciativa, Pedro Antonio, que al final sabemos que el tiempo es limitado y demás, y vemos que dedica mucho tiempo a esta iniciativa y al final, bueno, es un instituto que hemos visto pues, todos los que estamos aquí crecer, ¿no? Yo lo único que siento es que cumple los mismos años que yo. el instituto. Y eso te hace pensar, ¿no? Incluso cuando subía, digo, ¿cuánto tiempo hace que no entro yo aquí? Y no quería sacar la cuenta, la verdad, no quería sacar la cuenta. Pero bueno, vosotros hace más, ¿no? Yo pensé que me iba a decir, nosotros hace más. Ya, pero cada uno Pero sí, lo pero- que corre le cansa a uno, ¿no? Y son los años que se llevan encima, pero bueno, son años vividos, Gracias. épocas muy buenas. Claro. Y como digo, Pedro Antonio, agradecerte el esfuerzo que estás haciendo, pues bueno, en que este aniversario pues tenga el renombre que merece y se escuche tanto y intervengamos tantas personas que hemos pasado Gracias a vosotros. por este centro. Muchas gracias a vosotros. Porque es que 50 años no se cumplen siempre. No. ¿No? Entonces, hasta dentro de otros 50 no sé quién estará, nosotros ya. Pero quiero decir que es que son las bodas de oro, Claro. como se suele decir. Entonces, pues se debe hacer algo especial. Y de hecho, por eso hablé con el personal de la radio que tuvieron a bien, pues, realizar estos programas y luego mi intención es en esa publicación poner pues todos los programas tipo guión, puesto cada programa con quien intervino en cada uno. ¿Cuánto hace? Este es el sexto. Y mínimo quiero hacer uno más en el que hablaremos de espacios del arte y de pintura. Y entonces pues recordaremos a artistas como Frutos, como Juan Ross. Y entonces pues... Y ya, porque es que coincide que este año son las 20 jornadas de espacio del arte. Cumplen 20 años desde que empezáramos Allí en las primeras jornadas, Bajos. que era antes En las Bajos en la de- Saqueja Murcia, pero ya la fundación dejó de prestar la sala y gracias al ayuntamiento pues lo hacemos en las exposiciones que hay en la biblioteca.
Pues bueno, pues me reitero, muchas gracias, Pepita, José Miguel y Ramón, por vuestra asistencia. Pues de nada. A ti. Muchas gracias a ti, ha sido un placer, Pepita, Pedro, Ramón. Sí, que hacía tiempo que no nos compartir este veíamos. rato, que sí, hacía tiempo que no nos veíamos, ha sido todo un placer. Y una iniciativa muy buena. Pues nada. Pues bueno, hasta la próxima. Y con última cosa, citar una cosa, que es que este año hemos tenido a bien crear un premio de pintura por el 50 aniversario, que próximamente se va a anunciar ya en redes. Habrá dos categorías, una para estudiantes y otra para antiguos estudiantes o personal ajeno, con sendos premios. El estudiante serán 50 euros en cheque de regalo y la otra categoría serán 200 euros en cheque de regalo en una tienda de Bellas Artes, y con la colaboración del ayuntamiento, ese ganador tendrá el próximo curso pues una exposición pagada en la biblioteca, en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública Municipal, con su correspondiente catalogación, carteles, etcétera. O sea que muy bien, muy interesante. Muy bien.